creo que básicamente acá lo que hay que hacer, tal como usted dice, es una culpa de todos. Llegamos a este punto de inflexión porque todos nosotros no hicimos algo, dejamos de hacer algo o hicimos algo. Entonces hoy día entre todos nosotros tenemos que salir adelante. Lo que se vive todos los días en las manifestaciones pacíficas, no solo en Santiago, en todas las regiones, y lo que decía usted de que hoy día conozco a mi vecino, es porque cuando el eslogan es Chile despertó, es porque durante mucho tiempo vivimos en el letargo. Éramos unas ovejas que íbamos a la casa al trabajo, el trabajo a la casa al trabajo, endeudados hasta el cuello, nos subían la luz, nos subían el TAC, nos cobraban por servicios que son de mala calidad. De mala calidad, porque por último uno dice, súbeme la luz, pero asegúrame que si viene un viento no se va a caer un árbol y no me voy a quedar sin luz. Súbeme el TAC, pero en las horas puntas que no haya TAC, como si te estoy pagando para la cuestión. Pero no. Entonces como que sentimos que durante tanto tiempo nos metieron el dedo en la boca, que llegó un minuto que nos sacamos la venda y dijimos, ¿sabes qué? Hasta acá no más llegamos, cabrita. Esto es. Y me parece que con las soluciones del gobierno, lamentablemente, y con lo que está pasando en el Congreso, no va a parar. La gente que está manifestándose en la calle es gente que se hastió. Y el hastío es un sentimiento que es muy difícil de sacar. Yo creo que hoy día en nuestro país tenemos dos sentimientos enfrentados. El miedo por un lado y la rabia por otro. Y cuando tú enfrentas esos dos sentimientos es súper peligroso. ¿Miedo a qué, senadora? Hoy día, ¿cuál es el miedo? El miedo a que te asalten, el miedo a que te rompan tus cosas, el miedo a que producto del incendio del supermercado se te queme tu casa, miedo a la turba, miedo a quedarte absolutamente solo. Y rabia por la violencia de todos estos años que tú la describiste ya, no la voy a repetir yo, al abuso, al cobro excesivo, al endeudamiento para poder sobrevivir. Para comprar tus alimentos. La violencia respecto de los que tienen menores sueldos. El 67% en la encuesta Ipsos, ustedes la deben haber comentado, señalaba que la razón de estas manifestaciones es el constante abuso en bajas remuneraciones, miserables pensiones, alzas de cuentas, para qué va a ser la lista, ¿no? Todos la conocemos. Y yo creo que el minuto de la autoridad, de quien gobierna, hoy día esto le tocó al presidente Piñera, le podría haber tocado a otro. Sí, ¿ya? Si esto no es de este gobierno, esto viene esta es una acumulación de años. Quien gobierna tiene un deber, gobernar. Y cuando tú tienes que gobernar, tienes que tomar decisiones. El presidente dijo que estas eran medidas de mitigación. Yo creo que tenemos que pasar a las medidas de fondo. Sí. Y las medidas de fondo son asumir que tenemos un problema en pensiones y tenemos que tomar decisiones administrativas. Yo lo vengo diciendo hace rato ya. La tabla de mortalidad tiene que truncarse. Es que ¿quién va a vivir hasta los 110 años? Bueno, hoy día alguien me contestó, no voy a ni siquiera nombrarlo, pero me trata de ignorante por pedir que se trunquen las tablas de mortalidad. Y yo le pido respeto en el diálogo a esa persona. ¿Quién le dijo eso? Hablemoslo con de la carrera. De la carrera me trata de ignorante. Bueno. Yo le digo a él, cuidado, primero respeto. Segundo, la propia superintendencia en un oficio que me responde reconoce que el 97% de las personas en Chile se muere entre los 85 y los 87 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa medida? Que es un tema que fue tema de los debates nuestros. Lo que estamos haciendo es financiar el 97% de los trabajadores pensionados al 3% que se muere después de esa edad. Y la proyección a 110 años es mentirosa. Es absurda, por lo tanto, senadora. Pero si hacemos un catastro en este momento en Chile, ¿cuántas personas 97, de 110 años existen en todo nuestro país? Poquísimas. No llegamos a los 100. Poquísimas. Entonces, la reflexión es, tenemos que aterrizar estas cosas, porque al final, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿pero y por qué se mantiene? Bueno, porque es un buen negocio. Porque en la medida que nosotros alarguemos la expectativa de vida, tenemos que financiar a mucha gente poco tiempo y el resto, esto pompa dentro de las compañías de seguro, es plata que manejamos en las AFP. Cuando yo doy pensiones bajitas, pues si yo trunco la tabla de mortalidad, la modifico, hablar en lenguaje que todos entendamos. En el fondo, entender que, por ejemplo, que todos los chilenos nos morimos hasta los 90 o vivimos hasta los 90 años. Si yo la modifico, lo que hago es que aumento las pensiones. Entonces, desde la AFP y desde la compañía de seguro tiene que salir más plata todos los meses. Y eso es menos flujo para ella. Eso es. Sí. Y yo creo que tenemos que hablarlo en español, en castellano, que todo el mundo lo entienda. Y ahí no más con eso. Y ahí todos los gobiernos han tenido responsabilidad, porque yo me recuerdo que algo que es absurdo. Yo no entiendo cómo ustedes, como políticos, no pusieron el grito en el cielo. Si es que hubieran pensado la ciudadanía, sí lo deberían haber hecho. Es cuando dicen que cuando en el gobierno de Bachelet, creo que fue en el primer, o fue de la... No me acuerdo. Pregunta y después te digo. Se cambia esto de que la AFP, cuando pierden plata, pasa directamente al afiliado, pero cuando ganan, ganamos todo. O sea, hago una mala inversión con tu plata,
pierdo porque hice yo una mala inversión, yo tomé malas decisiones y tú pierdes, yo no. Pero si ganamos, eso se cambió, ganamos me puedo todo. equivocar, pero eso se cambió cuando se cambió el sistema por los multifondos y Sí, uno que decidió fue el gobierno de Ricardo Lagos. de Lagos, pero puedo claro. estar equivocada. No, así que- creo que fue de Lagos. Ahora, yo creo que tenemos que entender que eso hay que revertirlo. Es como la decisión en el gobierno 1 de Sebastián Piñera en que se cambia la tasa de interés técnico del retiro Claro. programado y ya no se mira la rentabilidad de los últimos 10 años, sino que se hace una proyección de cómo va a estar para adelante. Y con eso liquidaste a la gente que estaba en retiro programado y la obligaste por el SCOM, que es como te presentan, cuál es tu alternativa para pensionarte, la obligaste a decir, ¿sabe qué? Es más seguro que me vaya renta vitalicia. ¿Y qué pasa con eso? La plata del fondo de tu AFP se va a las compañías de seguro y perdiste si te mueres. Y perdieron todos. Y la gente dice, ya, pero ¿por qué no reclaman la AFP? Porque le quitaron la plata. Porque son los mismos dueños. De las 7 AFP, 5 que son las más grandes son de compañía de seguro. Entonces, digamos estas cosas como son y dejemos de a mí me engañarnos. Me parece fantástico, senador, que usted lo planteó hoy día. Pero mi pregunta es, ¿usted parece como un iceberg, una isla dentro del mar? O sea, si todos vemos lo mismo. Mira, cuando si yo hay empecé- economistas que lo vienen diciendo hace todo este tiempo, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a ¿Por qué patalear... no toman decisiones ustedes también en el Cuando Senado? yo empecé a patalear por estas cosas, cuando reclamé cómo calculábamos la tasa de desempleo, no sé si se acuerdan, todos los economistas me dieron capotera y me dijeron que era un ignorante. Yo dije teníamos que mirar todas las encuestas, como se hacía en el mundo. Bueno, después de los años, los economistas dijeron que había que mirar todas las encuestas. Es fácil descalificar. Y cuando tú preguntas, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, muchos economistas hacen informes y rinden a estas empresas. Entonces, Sí, pero los economistas no viven con 110.000 pesos al mes. efectivamente, y tienen responsabilidades de su profesión. Yo creo que hoy día, Claro, pero mira, yo tuve mochas. Hay intereses creados, yo tuve mochas con estos temas, me trataron de ignorante, me dijeron que yo no me podía meter en el rol de la superintendencia porque era autónoma. De hecho, tuve enfrentamientos con diputados por este tema. Al final, miren, terminé diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy para hacer un monito ahí en el ministerio y que otros decidan cuando esto es un tema del Ministerio del Trabajo. Y me fui del gobierno. Probablemente me faltó gritarlo más fuerte, patalear más, pero no podía ser cómplice de cosas en las que yo no creía. Y hoy día yo estoy en otro rol y creo que tenemos que dar esta pelea. El país de verdad, como dijiste tú, Julia, se cansó, se hastió. Y nosotros lo representamos. Ese es nuestro rol. Senadora, respecto de algo que se planteó las últimas semanas del retiro anticipado de la plata que está en la AFP, ¿usted es partidaria de eso? Yo creo que un porcentaje deberás poder retirarlo. Hay toda una discusión respecto de las enfermedades o no. Para eso está el seguro de salud. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo de mejoría en nuestro sistema de salud. El 86% de las personas está en FONASA y la calidad, la oportunidad, etcétera, de salud, para qué les voy a decir en regiones, yo soy senadora del Maule, es deplorable por falta de recursos muchas veces, por falta de infraestructura, por falta de especialistas. Pero obviamente hay que evaluar en qué minuto tú puedes retirar. Y hay un punto que nosotros hemos planteado y hemos puesto encima de la mesa y es que tú puedas retirar para comprar tu vivienda. No hay nada que dé más estabilidad a una persona que ser dueño de su casa. Y ahí dicen, sí, pero es que eso es riesgoso, porque ¿qué pasa si la vende después? No, pues se hace con la prenda o la caución de que si vende la casa, esa parte que retiró vuelve al fondo de pensiones. De tal manera que haya cierta seguridad desde el punto de vista de tu pensión futura. Pero creo que es un tema que hay que analizar. En la mañana hemos conversado que a una semana la clase política del país, cuando hablo de clase política hablo de todo, ha quedado interpelado en 4 grandes temas. Yo le sacaría clase y pondría la política. La política ha quedado en cuatro grandes temas. Primero, finalizar los abusos, que yo creo que es lo que más ha molestado a la gente. El rol del Estado en la seguridad social. El rol del Estado en el tema de la salud y la educación. Yo congregaría, si me dijeran, haga un agrupamiento de los grandes temas que han salido en esta semana, diría eso. Los abusos. ¿Qué manera de molestar los abusos? La marcha ahora de los TAC es abuso. Sí. Y todos los días abuso. Mire, fíjate en la ley de los estacionamientos, senadora. Caros estacionamientos. Esto es el mejor ejemplo de abuso. Sí. Nos dijeron, estacionar estaba caro. Hubo la discusión en el Parlamento y los parlamentarios dijeron, ¿sabe qué? Ese tema lo vamos a tocar. Y subieron al 100% los estacionamientos en el país. Sí. Al 100%. Entonces, y tú sabes que a los locatarios de los malls, de estos grandes centros de venta, les cobran una brutalidad por arriendo y les garantizan que sus clientes van a tener estacionamiento.
O sea, es el mundo al revés. No, y además... Cobran por todos lados. Pero sí, es que por eso le digo, cuando yo digo nos cansamos, es que no es cansancio, es hastío, es cuando ya... Y les doy otro Es una olla de hartazgo. presión y ya explotaste. y les ¿Sabes por doy qué? Porque a mí me robaron la rueda de repuesto del auto. Del En un mall. estacionamiento. Sí. Y no te respondieron. Jamás, Porque había un porque hay un cartelito que decía... y que además ese cartelito es falso. Entonces, es como, ¿sabéis qué? Yo creo que el fenómeno que pasó fue que todos los chilenos nos dimos cuenta que éramos medio hasta las 12. Entonces a las 12 A las y media... 8 se me pasa mi fiebre. Bueno, ahora a mí se me pasa a las 5 de la mañana. Entonces a las 12 y media ya digo, ya, ¿sabes? Pero ¿sabe? Tenemos Pero la los pura abusos cara. Pero yo creo que no son la cambios autoridad- estructurales en los abusos. Porque Eso uno es. dice, no son cambios. Pero también- que el Estado está desdentado, senadora. Si es que el problema es que el Estado está desdentado, no tiene dentadura para ninguna cosa controlar los Libardo, abusos. tiene que ser un cambio cultural de nosotros, de entender que nuestro rol es defender a la ciudadanía. Te voy a poner otro ejemplo. No a los poderosos. Nosotros tenemos yo represento al Maule, está una pelea que estoy dando, mira, la veníamos dando con la Cámara Chilena de Construcción, con los productores, con la sociedad civil, con muchos alcaldes, y se fueron descolgando porque algo le dieron en el ministerio. Pero no puede ser que tengamos una ruta concesionada entre Talca y Chillán, y esa ruta vence ahora, es de las primeras que vence, acuérdate que fue de las primeras que se construyó, y a la autoridad se le ocurre que en vez de mejorar esa ruta, hacer la conectividad oriente-poniente, mejorar la caletera, etcétera, va a ser otra concesión por otro lado, y esa la va a dejar abandonada. O sea, le vamos a entregar a un privado otra concesión con miles de millones en vez de mejorar esa y bajar el costo del TAC. ¿Ustedes pueden entender Claro, eso? Ahí hay un negocio detrás que alguien tiene que explicar. Pero es lo mismo que está sucediendo con la autopista en Santiago, porque los contratos vencen en 2030. Esta vence ahora, mayo del próximo año. Claro, pero se hacen anexos de contrato vía nuevas obras y al final se perpetúa el mismo contrato que asegura el 3,5 más inflación. Cuando tú debieras decir, porque por último tú dices, ya sabes que vamos a mantener el precio de esa vía, pero vamos a construir en otro lugar que no tiene carretera, que no tiene camino secundario, que no tiene agua potable, con lo que se recaude ahí. Y no estamos haciendo eso, entonces al final nunca llega. Al final a la gente más sencilla nunca le llega. Hablábamos de esta idea que muchos saltaron y que muchos dijeron, pero vean cómo lo que sucedió en Perú, que terminaron todos los abuelitos pobres con el retiro programado. O sea, ¿usted estaría dispuesta a aprobar un retiro programado, pero con ciertos requisitos como para poder comprar casa yo propia? estoy de acuerdo en que revisemos el tema del retiro en un porcentaje para un fin específico. Voy a dar mi ejemplo. Cuando yo gané la elección senatorial la primera vez, llegó detrás ese típico agente que busca captar clientes y me dice, senadora, usted tiene que tener APB, ahorro previsional voluntario. Entonces yo le dije, ¿y por qué yo tendría que tener APB? Entonces me dice, sí, porque así usted ahorra para que tenga una mejor pensión, porque si no su pensión va a ser mala. Para que todos sepan, con lo que tengo ahorrado hoy día, yo voy a tener, según los expertos, una pensión de 500 lucas. Ya cuando ¿Usted? Yo. Siendo senadora. Sí, porque nosotros cotizamos igual que todos. Sí, Pero claro. excelente, 500.000 pesos, pues No, no, pero- perdóname, pero- pero comparado con no, lo que vamos no, dista mucho de Es su buena, sueldo no es actual. mala, es una buena pensión en comparación con las que hay, pero tampoco es una súper hiperpensión. Pero para transparentar las cosas, me dice, así va a mejorar su pensión y cuando sea vieja y tenga que pensionarse, va a tener una mejor pensión. Y yo le dije, ¿y por qué yo tendría que meter mi plata al ahorro previsional voluntario? Porque así descuenta los impuestos, me dice. No, le dije, yo voy a comprar mi casa. Porque mi casa, el día de mañana, donde vivo con mis hijos, bueno, la arrendaré, estará pagada, y me iré a un departamentito chico y el arriendo será mucho mejor que lo que tú me ofreces con la pensión. Entonces yo creo que el que le demos a la gente la posibilidad de tener su casa le da más certeza que un sistema que hasta ahora no ha demostrado que sea... Finalmente el nunca mejor. va a terminar ser su casa, sobre todo me refiero a la clase media, porque va a seguir pagando contribuciones eternamente y la tercera Bueno, esa edad. es otra propuesta que hemos hecho respecto a los pensionados. No podemos cobrarle contribuciones a nuestros pensionados. ¿Saben ustedes cuánto representan las contribuciones del total de los impuestos en Chile? ¿Cuánto? Se lo pregunté el otro día, yo lo sabía, pero se lo pregunté al director de Impuestos Internos. Estoy en la Comisión Mixta de Presupuesto y nos toca Hacienda, el Tesoro Público, etcétera. 4% de la recaudación es de contribuciones del país. 4%. ¿Ustedes pueden imaginar cuánto es respecto a los pensionados? Es marginal, No. casi. O sea, Marginal. no le hace Entonces, girar no la- le hace. Y si nosotros eximiéramos a los pensionados, mientras obviamente viven, de pagar la contribución, y recalculáramos lo que hoy día están pagando todos los sitios calificados como agrícolas en las ciudades, Lo ocurro.
en las ciudades recuperaríamos con creces esa plata que los municipios. Bien, Lo ahora, que a mí me Perú pasa, perdona, es un Libardo, tremendo tema. un segundito, es un tremendo tema y me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque hay mucho, cuando se habla de la pobreza encubierta. Sí. Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Las Condes. Hay muchos abuelitos que viven en condiciones miserables. La gente dice, pero si tú tienes un regio departamento en Providencia, así que no calificas para ningún tipo de bono, para ningún tipo de beneficio. O tú tienes una regia casa en Vitacura. Esos abuelitos viven en condiciones que de verdad es para ponerse a llorar. Tristes, solos, abandonados, Y tienen sin que ni uno. pagar Y la poca contribución. plata que tienen que pagar contribuciones de 500.000 pesos. Si y la se pensión son atrasan, 120, Julia, o sea, es absurdo. Julia, y si se atrasan en las contribuciones y tienen que ir a negociar con el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, ¿sabes cuál es el convenio que hacen? Un convenio que les cobra un 1,5% de interés.